El acta de la sesión 88 se da por aprobada por no haberse objeto de observaciones de ninguna diputada, de ningún señor diputado, y el acta número 89 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. A continuación le ofrezco la palabra al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Señor secretario, don Roberto, tiene la palabra. Señor presidente, se ha recibido oficios de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual repone la urgencia calificada de simple para la tramitación del proyecto de mercado secundario y hace presente la urgencia también calificada de simple para el proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado de pasajeros. Enseguida una moción de la diputada Paulina Núñez y de los diputados Germán Becker, Fernando Berger, René Manuel García, Leopoldo Pérez, Alejandro Santana y Germán Verdugo, que modifica la ley de tránsito para perfeccionar la regulación del descanso de los conductores de vehículos de carga. Luego un oficio del subsecretario de Obras Públicas informando sobre el estado del proyecto del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, región de los Lagos. También otro oficio del subsecretario de Telecomunicaciones informando sobre la instalación de estación base de telefonía móvil en infraestructura existente en Puente Alto. Un correo electrónico enviado por Alejandro Quiroz Riv, le damos para hacer copia. Presidente AFUDOP, Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Obras Portuarias, reiterando la solicitud de audiencia para exponer respecto a las consecuencias de la Ley 20.948 sobre incentivo al retiro en su institución. Y finalmente, las excusas por su inasistencia a esta sesión de don Fernando Mesa Moncada. Esa es la lectura de la cuenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en cuenta. En varios, el diputado Asbun, don Gustavo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Se está preparando la licitación del perímetro del perímetro de exclusión en la 9ª región, y sin embargo, para variar, tenemos los mismos problemas habituales de siempre, permanentes, que no cambian. En este proceso de licitación, que la verdad que es prácticamente una negociación que se hace con los actuales operadores, porque no es una licitación pública, es una renegociación de las condiciones de las concesiones que existen actualmente, no se considera la tarifa o una rebaja a la tarifa del adulto mayor, siendo que la ley hoy día permite que se pueda subsidiar la tarifa de los adultos mayores. Y en segundo lugar, no considera los buses nuevos soportes tecnológicos que permitan la inclusión de la gente con discapacidad. Nos sentimos que Chile es el país de la solidaridad cada vez que hay una Teletón. Los 2 días de la Teletón nos acordamos siempre. Creemos que somos los reyes de la solidaridad, pero cuando tenemos que incluir, parece que se nos olvida. Y yo siento que en políticas de integración estamos al debe. Y esto demuestra que estamos al debe. Esto demuestra que no hay una política pública en materia de transporte, sobre todo con lo que dice relación con la discapacidad. Y por lo tanto, presidente, yo quiero pedir que se tome acuerdo de la comisión para pedirle al ministro de Transporte se considere subsidiar la tarifa al adulto mayor, y en segundo lugar también de que la renovación de flota incluya todas las posibilidades para que exista inclusión del mundo de la discapacidad en el transporte público. No puede ser en el fondo que hoy día estemos renegociando contratos, no puede ser en el fondo que nosotros estemos buscando tecnología de punta, no puede ser que nosotros estemos hablando de chatarrización y cuando estamos incentivando el cambio de máquinas, no estamos incluyendo, insisto, la integración del mundo de la discapacidad. Yo creo que es un tema no menor que se debiera exigir en todo proceso de licitación o de renegociación de los contratos. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra en varios. Diputado Pérez. Sobre el mismo punto que por su intermedio planteaba el diputado Asbun respecto de las licitaciones que se están anunciando en la 9ª región para los perímetros de exclusión,
No olvidar que la ley del subsidio de transporte público, lo que corresponde a la ley espejo, o a los fondos de espejo, perdón, está considerado que hasta un 50% de subsidio puede ir a tarifa. Entonces, es perfectamente coherente con lo que él ha planteado en el sentido de considerar en esta licitación o negociación el que sea considerada la rebaja para los adultos mayores y también la rebaja para las personas con algún grado de capacidad diferente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Don Leopoldo, ofrezco la palabra en varios. Diputado Venegas, don Mario, le ofrezco la palabra. Presidente, muchísimas gracias. Saludar a todos los colegas y desearles el mayor de los éxitos y prosperidad en este 2007 y por cierto a ustedes. Me acabo de con sorpresa enterar de que habría un proceso de licitación en la región de la Araucanía, de los perímetros de exclusión. Ah, o sea, te lo dejo a ti. Ya, ok, vale. Solo Ciudad de Temuco. Pero estáis de acuerdo, me imagino. Dije, estáis de acuerdo con que se incluya la discapacidad. No voy a opinar de algo que no conozco, quería preguntar, conocer información. Sería interesante. ¿Qué significa? Viene ministro, conocer la consulta. En varios ofrezco la palabra. Entonces, recabamos el acuerdo de acuerdo a la propuesta del diputado Gustavo Pun. ¿No se acuerda? A continuación, corresponde recabar el acuerdo para refundir los siguientes proyectos, dado sus ideas matrices tienen relación directa. A. Moción que modifica la ley 18.290 de tránsito sancionando el uso de dispositivos de telecomunicación en cualquiera de sus funcionalidades durante la conducción de un vehículo. Y el segundo es moción que modifica la ley de tránsito para sancionar el uso de audífonos o auriculares vinculados a reproductores de audio por parte de quienes transiten por calles, cruces o ciclovías. Estas son dos mociones que lo había planteado la comisión, se las habíamos dejado al secretario y por lo tanto se propone refundir. Tiene la palabra el diputado Mario Venegas sobre el punto. Presidente, yo estoy profundamente en desacuerdo. Yo no creo que tengan que ver con la idea. Ambos proyectos son distintos. Una cosa que yo comparto plenamente es, ¿no es cierto?, regular y sancionar por la vía de aumentar el que se use o manipule instrumentos mientras se conduce, que es la idea del primer proyecto, y en un sentido amplio. Pero la verdad es que considero un despropósito el que podamos estar sancionando una conducta como usar audífonos para un peatón. ¿Es que es el proyecto? No, es que aquí hay una propuesta que hace la Secretaría el próximo martes y eso que usted está hablando no está considerado. Ah, bueno, entonces esperemos la propuesta y ahí definimos. Claro. Pero ¿podría explicar un poco más esa función de los proyectos? Y creo que tiene razón. Contenido cada uno. Lo voy a explicar Sí. en los términos más simples. En un caso se está sancionando el conducir desatento a las condiciones del tránsito por el uso de un dispositivo electrónico que puede ser un celular o cualquier otra cosa. En el otro se le aplica igual disposición, pero para quienes conduzcan motocicletas o bicicletas con audífonos. Entonces, pero es que también donde se produce la confusión es que también se sanciona al peatón, pero eso se está sacando. ¿Quedó claro, diputado? ¿Verdad? Sí, entonces. Entrando en materia, señores diputados, señoras, a continuación corresponde escuchar al señor ministro de Transporte y de Comunicación, quien expondrá sobre las nuevas bases de iniciación para el sistema de transporte y sobre el sentido y alcance del proyecto de ley iniciado en mensaje que moderniza la legislación sobre transporte público remunerado. Tenemos invitado, obviamente, al señor ministro, don Andrés Gómez Lobo. Lo hacemos ingresar.
Ministro, bienvenido, subsecretario. ¿Hacemos las consultas previas? Bienvenido, por favor. Entonces, bienvenido, señor ministro. Aprovechamos de desearle un feliz año 2017, que ojalá lo que usted, como un ministro que además lo hemos visto en reiteradas ocasiones usando el transporte público, esos sueños se cumplan de tener un mejor transporte público para no solamente el área metropolitana, sino que en general Chile. Ya llegarán algunas preguntas de esta comisión a través de oficios que dicen relación con otras ciudades importantes también de nuestro país. Lo hemos invitado, señor ministro, para escucharlo en torno a las nuevas bases de licitación para el sistema de transporte público metropolitano. Queremos escucharlo, queremos darle la bienvenida también a su secretario, a Paola, Paola Tapia, que siempre ha sido una gran colaboradora de ustedes y de nosotros en la comisión. Así que, sin más preámbulo, le ofrezco la palabra al señor ministro. Muchas gracias, presidente, y desearle un feliz año nuevo a todos los miembros de esta comisión, secretario y demás personal del Congreso también. Yo espero que sea un año muy positivo para todos, para el país y particularmente para el transporte y las telecomunicaciones. Yo quisiera... Con respecto al sistema de transporte público, no solamente en Santiago, sino en el resto del país, yo quisiera reiterar algo que he señalado en varias ocasiones, y es que la problemática del transporte público tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con el transporte privado y la congestión, y por lo tanto no es algo que se solucione exclusivamente con políticas de transporte público, sino que lo principal es tomar medidas de gestión también de transporte en general que incluya desincentivo al uso del vehículo particular a favor del uso del transporte público, que es mucho más eficiente y solidario para movilizar personas en una ciudad grande como Santiago y capitales regionales también. Yo, como fui citado a esta comisión para exponer sobre el proceso de licitación del Transantiago, quisiera partir con algunos antecedentes. Actualmente el servicio de transporte público en la ciudad de Santiago, conocido como el Transantiago, en superficie, porque el metro también es parte del Transantiago. Próximamente también va a haber un tren de cercanía a Santiago, que también va a operar integrado al sistema de transporte, por lo cual vamos a tener ya un sistema de transporte con 3 modos. A futuro también esperamos tener un teleférico también integrado al sistema de transporte, pero en el corto plazo, dentro de pocos meses más, vamos a tener operativo un tren de cercanía integrado al sistema. Esto quiere decir que se paga con la misma tarjeta VIP y tarifariamente también integrado. Y por lo tanto va a ser la segunda ciudad con 3 modos de transporte integrados, ya que la primera ciudad en Chile es Valparaíso, que tiene tren, trolebuses y buses integrados también con una tarifa y un medio de pago integrado. De los 7 servicios, hay 4 cuyos contratos vencen en octubre o al final del 2018. La fecha exacta de vencimiento depende en parte de la renovación de flota que han hecho algunos operadores y podría, en el caso de esta empresa, implicar que el contrato vence poco tiempo después. Hay otro operador, Medbus, que por renovación de flota su contrato vence casi 2 años después y por lo tanto ese está con fecha de vencimiento cerca del 2020. Por lo tanto, estos son los 4 contratos que hay que licitar ahora.
en el 2018. Presidente, ¿puedo pedirle al señor ministro por su intermedio que sea lo más didáctico posible? Porque, por ejemplo, yo la primera lámina no la entendí. Y usted la pasó. Entonces me gustaría entenderla. Perfecto. Estos son los 7 contratos que existen actualmente de operadores de Transantiago. Por ejemplo, Alsacia tiene los servicios 100, algunos, claro, algunos 400. No son Subús número de tiene máquinas. los servicios 200 y la zona G, Bule tiene, etcétera. De estos contratos, 4 vencen a final del 2018, ¿ya? Que es Alsacia, Redbus, STP y Express. Y los otros 3 vencen más adelante y por lo tanto eso no se licitan ahora, se licitan estos 4 contratos. Además, a comienzo del 2019 vence el contrato del medio de pago y también el contrato tecnológico y por lo tanto también esos son contratos que hay que relicitar de medio de pago, de provisión de... en el medio tecnológico sí. En la red de carga en Metro, actualmente opera ese contrato. Y también aquí está colocado el tema de los terminales, porque queremos también licitar o arrendar terminales o depósitos que sean de uso público. Esto quiere decir que cualquier operador que gane la licitación puede utilizarlo. Estamos trabajando en ello, esperamos llegar a tener oferta de terminales en el momento de la licitación para que cualquier oferente que postule ya cuente con terminales disponibles. Y en la fase 2, esto es el 2020-2021, se licitarían los siguientes 3 contratos, más esperamos más terminales y depósitos. Esto se ha hecho a través de la Secretaría Técnica de Estrategia y Planificación, que fue creada el año 2015, es parte del Directorio de Transporte Público Metropolitano, el DTPM. Se modificó ese instructivo para crear la Secretaría Técnica a final del 2015 y es el organismo que ha estado a cargo de esta licitación. El primer secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica fue el señor Carlos Melo, quien por más de un año dirigió el proceso de licitación y ahora nos acompaña como subsecretario de Transporte, así que ha sido promovido en este cargo. Para tener claro la fecha, en septiembre del 2015 se creó la Secretaría Técnica junto con un consejo consultivo donde participan las 2 asociaciones de municipalidades, académicos, organismos de la sociedad civil, que es un ente asesor de la Secretaría Técnica y una forma también de difundir lo que se está discutiendo a las distintas organizaciones sociales, a los municipios, a entes académicos y también recoger, por cierto, sugerencias y opiniones de estas mismas organizaciones hacia la Secretaría Técnica. En abril del 2016 se inició un plan de participación ciudadana para el rediseño del Transantiago que se llamó ¿Cuál es tu parada? Sé parte de la solución. Y entre abril y noviembre del 2016 se llevó a cabo este proceso de consulta ciudadana y en diciembre, hace pocas semanas atrás, se dio a conocer los resultados de esa consulta que voy a resumir a continuación y que formó parte de lo que se publicó la semana pasada, que es un documento que establece los elementos esenciales de la base de licitación futura. Nuestra intención ha sido siempre de contar con un amplio proceso de participación ciudadana, un proceso transparente, informado, por eso mismo para mí es muy grato poder estar aquí en esta comisión explicando este proceso y informándole a los parlamentarios de esta comisión en qué estamos en el proceso de licitación y, por cierto, recoger también las sugerencias, opiniones, críticas que puedan tener respecto al proceso. En el proceso de participación ciudadana participaron más de 10.000 personas, ahí está por género, 56% fueron hombres, 44 mujeres.
En general fueron usuarios de bus los que participaron, un 62%. El 80% de los participantes lo hicieron a través de la página web que pusimos a disposición. Los encuentros zonales participó el 12% en 22 encuentros zonales que se hizo en Santiago. Y también hubo un bus que recorrió las distintas comunas recogiendo opiniones, permitiendo a las personas grabar incluso un mensaje en las distintas comunas. Lo interesante es qué sale de este, en resumidas cuentas, qué dijo la gente respecto al Transantiago. Y algo que tal vez no es tan sorprendente, la principal priorización temática de los usuarios es frecuencia y regularidad. Y esto es consistente con lo que teóricamente uno pensaría por varios motivos. En primer lugar, porque el transporte es un asunto de tiempo. Lo que la gente quiere es moverse lo más rápido posible del punto A al punto B, de su casa al trabajo, de su casa a su centro educacional o a donde va por motivos recreacionales. Por lo tanto, quiere minimizar el tiempo de espera, minimizar el tiempo de viaje, y para eso lo que es claro es la frecuencia y regularidad. Mientras más alta la frecuencia, menores son los tiempos de espera, o sea, uno llega a un paradero y llega un bus relativamente rápido, y mientras más regular es el servicio, también disminuye los tiempos de espera, ya que sabemos que cuando se forman trencitos, en promedio los tiempos de espera aumentan. Y por lo tanto, la regularidad o que estén equidistante un bus del otro, y por lo tanto uno sabe que cada 5 minutos, cada 10 minutos va a pasar un bus, es importante para los usuarios. Y esto también tiene que ver con el tema de congestión que mencioné al inicio. Necesitamos un mejor sistema de transporte público para que la gente deje el auto, pero también no vamos a mejorar el sistema de transporte público si no mejoramos la congestión. Y por eso es tan importantes temas como la infraestructura, corredores, pistas solo bus, vía exclusiva, que le den prioridad al transporte público, y a su vez también desincentivar el uso del automóvil, ya que mejora inmediatamente la frecuencia y regularidad. De hecho, en invierno, cuando hemos tenido restricción por contaminación, la operación del sistema de transporte público en superficie en Santiago ha mejorado notablemente. Para poner esto en perspectiva, actualmente la flota en Transantiago son 6.500 buses que van a una cierta velocidad que fluctúa entre 8 o 18 kilómetros por hora. Si uno duplica la velocidad de los buses, si uno duplicase la velocidad de los buses, eso equivale a duplicar la flota. Es como si tuviéramos 12.000 buses disponibles. De ahí la importancia de la congestión, de reducir la congestión como una forma de mejorar el transporte público. Pero eso está son otras medidas que estamos promoviendo. De hecho, hay un proyecto de ley de restricción con pases diarios actualmente en discusión en el Senado, que espero que próximamente llegue a esta comisión y podamos debatir de los instrumentos de gestión de tránsito que sirvan precisamente para reducir la congestión y que va en beneficio del usuario de transporte privado, pero principalmente del usuario de transporte público. Como segunda medida, la calidad de servicio también tuvo una importancia fundamental para los usuarios. Después voy a entrar en más detalle en cada uno de estos temas. El diseño de los buses, el sistema de pago y red de carga, transporte sustentable, particularmente entre los más jóvenes, el tener nuevas tecnologías con menores emisiones, era un tema importante para las generaciones más jóvenes de usuarios del transporte público. Con respecto a frecuencia y regularidad, la solicitud y propuesta de la ciudadanía apuntaban a aumentar el número de buses en circulación durante las horas punta. Eso, como dije, tiene que ver con los tiempos de espera, tienen que ver con la congestión. Aumentar la frecuencia y regularidad de los buses, que es muy parecido. Incorporar el control de la frecuencia en cabezales y terminales y ante contingencia. Esto es que evitar lo más posible que se produzcan trencitos. En la fiscalización se pedían mayores multas y sanciones a las empresas,
Fiscalización del correcto uso de las vías priorizadas para el transporte público. Esto es muy importante, ya que hemos decretado más de 60 kilómetros de pistas solo bus en estos años y es muy importante su correcta fiscalización. Por eso hemos instalado cámaras. De hecho, hoy día en la pista solo bus de Macul y la vía exclusiva de Irarrázaval comenzaban ya las infracciones reales. Pasamos un mes de marcha blanca. Pero el día de hoy las infracciones en esos ejes van a ser con infracciones reales. Infraestructura, aumento de vías e infraestructuras que prioricen el transporte público. Este no es un tema directamente ligado a la licitación, sino que son políticas anexas, complementarias a la licitación que estamos llevando a cabo. En calidad de servicio, mucho énfasis en la conducción y comportamiento de los conductores. Por ejemplo, sancionar fuertemente que no paren en paraderos. Esa es una queja muy importante. De hecho, entre las quejas más frecuentes que tenemos en el sistema, la no parada en paradero es la más importante. Capacitación a conductores y conductoras en servicio al cliente, conducción y seguridad. Esto tiene mucho que ver también en la forma de manejar. Gestión de reclamos con sanciones efectivas, multa. Las condiciones de limpieza de los buses también fue un tema importante. Condiciones de estrés y seguridad para conductores. Esto tiene que ver con la seguridad para el propio conductor, que voy a señalar cómo lo estamos abordando en esta fase de licitación. También las conductas de algunos usuarios, que tiene que ver más bien con promover una convivencia entre los pasajeros y los conductores en el transporte público. En cuanto al diseño de los buses, se solicitaba mayor confort, particularmente para trayectos largos, evaluar la infraestructura de la ciudad, o sea, definir dónde pueden operar buses oruga y dónde no. Accesibilidad universal, esto era muy importante, particularmente para los adultos mayores, incorporar más buses con piso bajo, buses sin escalera en su interior y obstaculiza la circulación de los pasajeros. Aquí hay que tener claro que si uno tiene buses con piso bajo es más difícil tener más asientos porque la rueda es una limitante. Por lo tanto, uno tiene que tener peldaño en la parte de atrás y en algunas partes de adelante por la operación de la rueda. Pero a la vez el piso bajo es algo muy demandado no solamente por las personas con discapacidad física, sino también por los adultos mayores. Mayor mantenimiento de los buses y también percepción de inseguridad, solicitando cámaras de seguridad al interior de los buses. Con esos antecedentes, presidente, que como dije fue un proceso de consulta ciudadana que duró 7 meses, quisiera presentar las principales modificaciones que se están planteando en la fase de licitación y cómo recogen estas inquietudes de la ciudadanía y de los usuarios del transporte público. En primer lugar, una definición que se ha tomado es que en la nueva licitación, si bien son 4 contratos actualmente, se van a licitar 6 contratos. Queremos unidades operativas que sean más pequeñas que las actuales. No existe evidencia de economías de escala. Esto quiere decir que empresas más grandes operen mejor. Al contrario, mientras más chica la empresa, parecieran operar mejor. Y por lo tanto queremos poner un límite al número de buses que puede tener cada contrato, cada unidad de negocio, de tal forma de no afectar la calidad de servicio cuando son muy grandes y también reducir riesgos para el sistema. Una empresa con 2.000 buses que quiebre es mucho más riesgoso que una empresa con 700 buses que quiebran el sistema. Y por lo tanto es una decisión que ya se ha tomado de los 4 contratos transformarlo en 6. Junto con esto se han recogido muchas inquietudes. Claro, son 6 contratos distintos. Tenemos una regla de que ningún operador con más de 10% de la propiedad tenga más de 40% de los buses. ¿Ya? O sea, hay límite a la integración horizontal. ¿Ya? Es una regla más restrictiva que la regla que existe hoy. Hoy existe esa regla, pero esa regla llega al 50%. Ahora se está haciendo una restricción aún mayor para que ningún operador, ningún accionista pueda tener más del 40% de la flota. Recogiendo también muchas inquietudes de Junta de Vecinos y Participación Ciudadana, se propone la creación de 19 nuevos recorridos y 17 modificaciones de servicio.
y un aumento de flota de cerca del 15% de los contratos licitados. Hay que tener claro que 435 buses sobre más o menos los 3.000 que se van a estar de la flota de 3.000 es un aumento de alrededor de 15%. Y esto es muy importante precisamente para dar la frecuencia mayor que están solicitando los usuarios. Pero además hay un ahorro de buses porque la entrada en operación de la línea 6 y la línea 3 de metro también ahorra flota. Por lo tanto, el aumento efectivo de frecuencia que se puede dar va a ser mayor que este 15%, porque este 15% hay que agregarle los buses que nos ahorramos en el plano operacional por la entrada en operación de las nuevas líneas de metro. Y por lo tanto va a haber mayor flota disponible para aumentar la frecuencia de los servicios y la cobertura de los servicios. La forma de pago, el mecanismo de pago es crucial, ya que determina los incentivos del operador. Actualmente el mecanismo de pago se compone de dos componentes básicamente, aunque hay descuento, es un poco más complejo, pero básicamente hay un pago muy importante por pasajero transportado, PPT, y un pago por kilómetro recorrido. Actualmente el balance es 70% por pago por pasajeros transportados y un 30% de los ingresos por kilómetro recorrido. 70-30. ¿Ya? Estamos proponiendo un cambio en el mecanismo de pago que sería de la siguiente forma. Un detalle en el caso anterior, el 70% de pago por pasajero transportado, el contrato incorpora varios mecanismos de corrección cuando cambia la demanda, si cae, por ejemplo. Hay una revisión programada cada 2 años y además hay un mecanismo que se llama el mecanismo AIPK, que corrige anualmente, compensa si es que hay una caída en demanda. Por lo tanto, no es que el riesgo de demanda esté totalmente sea equivalente al 70%, es bastante menor. El mecanismo que se propone es un pago por kilómetro recorrido que cubra el costo del combustible y del conductor, y un PPT menor, pero sin ningún mecanismo de reajuste. O sea, si cae la demanda, es el operador quien sufre las consecuencias de esa caída de demanda, pero un pago que le va a permitir cubrir los costos operativos, tanto variables como es conductor y combustible, como por la flota. O sea, hay un pago específico para la flota y un pago específico por kilómetro recorrido. Diputado Pérez de Leopoldo. Gracias, presidente, por su intermedio al señor ministro. Respecto a esto, si bien hoy día es 70-30, ¿en cuánto estima que bajaría el pago por pasajero transportado versus el pago por kilómetro, que desde el punto de vista gráfico se ve mayor? Y también el pago por calidad y el pago por flota, que se estarían incorporando dentro de la ecuación para fijar el subsidio, digamos. Las simulaciones que nosotros tenemos es que al final el riesgo de demanda que existe en los contratos actuales fluctúa entre un 20 y un 30%. Esto quiere decir que si la demanda baja en un 10%, considerando los mecanismos de ajustes que hay, el riesgo de demanda es de un 2%, en el sentido el operador pierde entre un 2 y un 3% de los ingresos en un plazo de 2 años. Este mecanismo que estamos proponiendo mantiene el 20-30%, el PPT, pero sin ningún mecanismo de ajuste. ¿Ya? Entonces, el riesgo de demanda es parecido al actual, pero tiene una diferencia bastante importante, y es que el pago por flota implica que el financista, el quien financie el bus, digamos, los prestamistas para financiar el bus, tienen garantizado que dentro de la fórmula de pago hay un monto específico para el pago de flota, y por lo tanto evitaríamos que si un operador tiene problemas, por ejemplo, que le cae la demanda, no tenga recursos para pagar sus créditos. Entonces, este mecanismo facilita la contratación de créditos para financiar la renovación de flota, que es muy importante en estos contratos. Perdón, presidente. Ministro, entonces, ¿eso sería una especie de provisión? ¿Eso cómo? No es que, sino que se va provisionando ese pago por flota a efecto de asegurarle al... Después los operadores podrían, si es que ellos desearan, firmar un contrato en que el pago de la AFT vaya directamente al financista y no pase por ellos, de alguna forma. Por ejemplo, claro. Esto está hecho para facilitar el financiamiento de la flota y para, si una empresa tiene malos índices de
de calidad no ponga en riesgo el financiamiento de la flota, sino que simplemente vaya a sus pérdidas de utilidad. Y por último, el pago por calidad es precisamente lo que queremos asociar, que aquellas empresas que tienen un mejor indicador de calidad tengan un menor descuento o incluso tengan un pago mayor. Voy a explicar qué indicadores de calidad vamos a estar usando. En cuanto a los índices, estamos introduciendo un nuevo índice muy importante, dado precisamente la consulta ciudadana y la información que tenemos de queja en el sistema, de un índice de detención en paradas, ¿ya? Y cuyo propósito es medir y sancionar a las empresas cuyos buses no se detengan en los paraderos. Actualmente existe una multa que es muy baja y que además va al conductor, no va a la empresa cuando un bus no se detiene en un paradero. Y por lo tanto queremos introducir un indicador de detención en paradero y que dé los incentivos correctos al operador para que incentive también a sus conductores a cumplir con lo que debe cumplir, que es la parada en paradero. También hemos modificado el índice de cumplimiento de regularidad. Actualmente existe un índice de cumplimiento de regularidad, pero lo hemos perfeccionado en el sentido de asimilarlo mucho más al indicador que se utiliza en Londres, que es un tiempo en exceso de espera. Tiempo de espera en exceso. O sea, uno lo que calcula es, por la irregularidad, cuánto tiempo más espera la gente en promedio de lo que esperaría si los buses fuesen perfectamente regulares. Y por lo tanto da una medición directa de lo que le afecta al usuario, que es el tiempo de espera en exceso. También se modificó el índice de cumplimiento de frecuencia y plaza para perfeccionarlo. Existe actualmente, pero lo hemos perfeccionado. Y se ha introducido un índice de calidad de atención al usuario que tiene que ver con la gestión del conductor y la información desplegada a los buses, que se medirá con fiscalización incógnita, como actualmente se hace también en los buses interurbanos. Hay una fiscalización de pasajero incógnito. Y un índice de calidad de los vehículos que tome en cuenta, por ejemplo, en la mantención, indirectamente la mantención a través del índice de PANA de los mismos. También hay otro indicador que da derecho a un premio y es un indicador subjetivo de parte de los usuarios. Se va a hacer una encuesta en que aquellos operadores que están sobre el promedio de la nota que le entregan los usuarios obtienen un bono producto financiado con las multas que se cobran en el sistema. Así que también hay un sistema de no solamente castigos, sino de premios para aquellos operadores que lo hacen bien y asociar eso a la opinión de los propios usuarios. No ya algo medido por el ministerio, sino que los propios usuarios puedan opinar. Otra cosa que estamos modificando es introducir los servicios con itinerarios. Todos los servicios nocturnos en estos nuevos contratos sean con itinerario. Actualmente hay 16 servicios con itinerario nocturno y que funcionan bastante bien, porque en la noche, al no haber congestión, es más fácil cumplir el horario y llegar a cada paradero en un cierto momento en la hora. De hecho, el servicio 516, que opera de noche por Avenida Grecia, cumple de llegar a la parada no más de un minuto adelantado y no más de 2 minutos atrasado a la hora que establece en el paradero. Y tiene un muy buen cumplimiento. Lo que queremos es pasar a todos los servicios nocturnos a itinerarios, ya que como son de baja frecuencia, por ejemplo, pasa un bus la hora, es muy importante una persona que sepa que ese bus pasa a 20 minutos después de la hora, en la noche. Y por lo tanto, se programa y puede ir en el horario preciso, 5 minutos antes de ese horario. Esto permite también reducir los tiempos de espera, permite a la gente programarse mejor. También estamos evaluando los servicios de fin de semana, si se puede avanzar hacia itinerario en algunos servicios del fin de semana. Eso va a depender de las condiciones de congestión. Renovación de flota. El proceso de licitación implica una renovación de flota. Se estima que en una primera instancia se renovarían cerca de 1.500 buses. En los años siguientes se irían renovando más hasta llegar probablemente a 3.000 buses durante los primeros 3 o 4 años de estos nuevos contratos. Y lo que es muy importante es que nos hemos fijado una meta de que el 90% de la flota sea de piso bajo producto de esta renovación. O sea, privilegiar los buses de piso bajo, ya que eso es lo que
nos han solicitado los usuarios. La única excepción son los buses chicos que tienen un peldaño, tienen 2 peldaños que todavía van a seguir operando algunos en el sistema, pero los vamos a disminuir con esta licitación, van a ir disminuyendo. También vamos a hacer una prueba de un bus de 2 pisos. Esperamos en marzo poder estar haciendo, a ver si es aceptado por la gente. No queremos imponer un bus, queremos ver, probar, y puede que... La gracia de un bus de 2 pisos es que tiene el piso bajo abajo, por lo tanto permite acceso universal, pero tiene muchos asientos arriba. Entonces cumple el objetivo dual de tener más asientos, que es algo que la gente pide, pero tener acceso universal. Sin embargo, no sabemos si va a ser aceptable para los usuarios, si tal vez no les gusta subir arriba o se sienten inseguros. Todo eso hay que probarlo, y por eso vamos a hacer un piloto con ese tipo de bus y otro tipo de buses que... no, porque esos buses solamente se pueden usar en recorridos que sean certificados previamente por el DTPM, no en cualquier servicio. Claro. Ha sucedido. Después, en temas de la flota y seguridad, vamos a exigir cabinas segregadas para el conductor, como los nuevos buses, el 543, que está operando actualmente, y el 424E, que empezaron a operar hace poco tiempo atrás, 1 mes y medio. Buses completamente nuevos que tienen la cabina totalmente sellada para el conductor, lo cual le da mucho mayor seguridad y confort, ya que tiene también climatización para el conductor. Tienen cámaras, todos estos buses van a tener cámaras, como los buses nuevos ya están entrando con cámaras. Y también mejor diseño y confort para los usuarios, los asientos acolchados, la medida de inclinación y altura de los asientos. También los asideros de sujeción se han bajado, los nuevos buses que están llegando son más bajos, para que sean más acorde al fenotipo, digamos, de los usuarios del Transantiago y no de países nórdicos. Así que son más bajos, más cómodos. Elegante manera de decir. Después, incentivos para la flota de baja emisión y eficiencia energética. Todos los buses nuevos tienen que ser al menos diésel Euro 6, pero queremos promover que al menos un servicio dentro de cada contrato sea operado por buses de bajas emisiones o 0 emisiones. Esto quiere decir híbridos o gas natural o eléctricos. Los buses con energía de baja emisión, combustión de baja emisión, pueden operar más años, es el incentivo económico para introducir estos buses. Por ejemplo, el bus eléctrico podría operar hasta 14 años. Actualmente los fabricantes estiman que la vida útil de estos buses es alrededor de 16 años, por lo tanto, de traer un bus eléctrico, nosotros le daríamos una vida útil de 14 años. Ahora, los buses eléctricos tienen una vida útil mucho mayor que un bus diésel. Basta ver los troleibuses en Valparaíso eléctricos que operan hace 50 años, ¿no es cierto? Y pueden seguir operando. Un motor eléctrico tiene mucho menos desgastes que un motor de combustión interna. Los otros buses, los de diésel, se establece una edad máxima de 8 años y una edad promedio de la flota no mayor a 5 años para cada unidad de negocio. O sea, tienen que mantener la edad promedio de la flota por debajo de los 5 años. Finalmente, la infraestructura de terminales. Se propone la creación de una red de terminales sistema que sean tipo depósito a través de arriendo a largo plazo, o sea que el Estado o el sistema firme un contrato de arriendo por terminal de depósito a, por ejemplo, 15 años, 20 años, y que esos depósitos, por lo tanto, esté disponible para cualquier operador que opere en esos servicios. ¿En qué estamos ahora? ¿Cuáles son los próximos hitos del proceso? En diciembre, la semana pasada, se publicó los elementos esenciales de la base de licitación, que yo resumí en forma resumida porque son 200 páginas el documento que se subió a la web. Y este documento va a estar en consulta pública por 45 días, o sea, hasta mediados de febrero.
para recoger también las opiniones de expertos, de ciudadanos, de quienes quieran opinar. Luego ese proceso ingresaría en el primer trimestre, yo creo que a finales de febrero, comienzo de marzo, las bases ya de licitación concreta para la toma de razón de Contraloría, y la intención es poder estar llamando a licitación en junio o julio del presente año. Eso, presidente, es lo que puedo informar respecto al proceso de licitación de los nuevos contratos del Transantiago. Gracias, señor ministro. Hemos venido siguiendo paso a paso y queremos agradecer además, junto con el WebPoint, el documento que tenemos en la carpeta, que nos ayuda muchísimo. Ofrezco la palabra, tengo inscrito, perdónenme, voy a recurrir a mí. Primero, el señor Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Los intermedios, señor ministro. Al inicio de la exposición, él planteaba la posibilidad de arrendar terminales o depósitos, digamos. ¿Por parte de quién? ¿Del Estado? Para ponerlo a disposición de los futuros adjudicados en la licitación supone, del 2017. Operadores. Y eso va a engrosar en el fondo, porque eso también se traduce en valor, o sea, respecto al subsidio. Y eso viene con la segunda pregunta, que es respecto a la modalidad de pago, que no me quedó muy claro, respecto de la página, acá está. Dice componente del nuevo mecanismo de pago. En total, PPT, pago por kilómetro recorrido, pago por flota, pago por calidad. ¿Qué porcentaje del subsidio es? Porque hoy día entiendo que se subsidia el 40% de la tarifa, digamos, del ingreso del operador, ¿verdad? Del 100% del sistema. ¿Ya? ¿A cuánto se incrementaría esto o se mantiene igual por el hecho que se incorpora el tema de el arriendo? Esto porque hay que valorizarlo, me imagino. Dejando de lado el tema de la infraestructura que corre por otro carril, pero es parte también del gasto, podríamos decir, que le significa a todos los chilenos el sistema de transporte público de Santiago. O sea, no es solamente el tema de tarifa, sino que también de infraestructura, y ahora esta nueva modalidad de entregarle a aquellos operadores en zonas donde no hay terminales o hay problemas por último, de depósito, ya ni siquiera hablemos de terminales. Entonces, ¿a cuánto ascendería, digamos, el costo? Porque esto me imagino que va a ir aumentando. No creo que sea a igual precio. Lo otro que quiero averiguar, presidente, al señor ministro por su intermedio, es la oportunidad de la consulta pública en el mes me imagino que partirá en enero y terminará en febrero, en la ciudad de Santiago, las 34 comunas que cubre este sistema, que todos sabemos que las condiciones en ese periodo en Santiago cambian en mayor grado por el problema de las vacaciones. O sea, uno, ausencia de gente; dos, se mejora el flujo porque no hay actividad estudiantil, los trabajadores, etc. O sea, es una delicia estar en Santiago en esos 2 meses. Entonces, yo no sé si eso pueda llevar a que no sea el periodo más representativo como para que la gente opine respecto a la propuesta, porque puede conducir, estoy hablando del usuario, no de los expertos, porque los expertos los podemos dejar al lado, ellos tienen clara su posición, hay de todos los gustos. Y eso me gustaría saber, señor presidente, en una primera ronda, que el señor ministro nos pudiera contar un poquitito. Y perdón, y definitivamente una última pregunta, que es la que he venido planteando y un grupo de parlamentarios también han planteado. Dentro del subsidio, que es una cantidad brutal, a mi juicio, que se está gastando todos los años, con 3 leyes de subsidio ya, si esto va a seguir aumentando, o sea, en el tiempo. Porque la demanda hace 9 años viene cayendo y el señor ministro explicaba algo respecto a una compensación por caída de demanda que puede ser de un X porcentaje, pero eso a la larga se traduce en recursos. Y si está considerado dentro del tema del subsidio, el tema del adulto mayor en lo que es los buses, porque hoy día lo tenemos en el metro,
pero el metro es un sistema que no es amigable con el adulto mayor, entonces yo no sé qué porcentaje del subsidio considerado efectivamente se utiliza por parte del adulto mayor en los sistemas de metro versus lo que se podría a lo mejor utilizar mucho más en el sistema buses, dado que, de acuerdo a información que he tratado de recabar, la mayor desplazamiento de los adultos mayores son en buses y fundamentalmente intracomunas o intercomuna lo más, pero generalmente intracomuna. Entonces, yo creo que pensar la posibilidad, al menos partir por tramos, los que ganan menos pensiones, las pensiones básicas solidarias, las pensiones de viudez o de invalidez, etcétera, que puedan tener algún beneficio, porque lo tienen en el metro, pero el metro no es amigable con el adulto mayor y menos con los discapacitados. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez de Leopoldo. A continuación le ofrezco la palabra a don Mario Venegas. Señor diputado Venegas tiene la palabra. Posteriormente el diputado Hernández, diputado Sabaj. Bueno, saludar al señor ministro, a su asesor y al señor subsecretario y a todos. Desearles éxito, ¿no es cierto?, en este 2017. Yo también tenía unas preguntas relacionadas más o menos en la dirección que lo planteó Leopoldo, pero llegamos a conclusiones distintas, porque él quiere, al igual que yo, que ojalá el subsidio, que es millonario que le estamos pasando, se tenga que ir reduciendo en el tiempo. Pero al mismo tiempo aboga porque se le dé tarifa especial a los adultos mayores, a la discapacidad, y esas dos cosas no andan. No andan nomás. Porque claro, si yo quiero tratamiento, lo considero completamente justo, pero es difícil que pidamos al mismo tiempo que se reduzca el subsidio y solicitemos, ¿no es cierto?, tarifas especiales para adultos mayores y discapacidad. O sea, yo creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque este es un esfuerzo de todos los chilenos y en particular de nosotros los de regiones. Que tenemos que recursos que tienen un uso alternativo, usarse en una proporción enorme en la región metropolitana, restando posibilidades a las regiones. Entonces yo creo que ahí hay un tema que no me cuadra. ¿Qué es lo que yo entendí además? Corríjame si me equivoco, que la consulta y participación ciudadana ya fue. Y por supuesto estas modificaciones a la licitación son el resultado de estos planteamientos hechos por los ciudadanos. Por eso están los datos, 10.000, 60% hombres, 40 mujeres, etc. Y me llamó la atención que usted se refirió, estimado ministro, solo al tema de los operadores, buses, pero no refirió a los otros temas que son tanto más importantes, como los medios de pago, como el sistema de monitoreo, como el sistema de soporte informático, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque como yo tengo tiempo en esta... Aquí están precisamente elementos que si se mejoran en términos de eficiencia y de cuestionamiento, incluso, de negocios que nos cuestan mucho dinero y que uno esperaría que la autoridad busque mejorarlo a un menor costo, ¿o no? Y, por ejemplo, perfectamente recuerdo que teníamos con los temas de pago, el software que falló y etcétera, etcétera. Entonces me parece que nos queda pendiente esa área que puede ser muy, muy, muy importante. En cuanto a las preguntas que yo le quería hacer, bueno, ya le planteé una. Me llama la atención que no haya, dentro de la enumeración de priorización temática por parte de los ciudadanos, no haya aparecido el tema de la evasión en el pago. Porque yo termino pagando más, ¿no es cierto?, y recibiendo un peor servicio, y no creo que los usuarios estén contentos. Si yo veo que yo pago y otro tipo anda, como diríamos en el campo, pedestremente en cochihuahua, no voy a estar contento. Y no sé por qué, porque este es un tema que incide fuertemente en el subsidio. Otra vez, ¿qué explica el subsidio? Entre otras cosas, ¿no es cierto?, la evasión, que es muy alta. Me respondió la pregunta, porque lo que había yo notado, tipo de buses, esta renovación de buses, va a ser con buses nuevos, que debiera ser la pregunta, nuevos, de paquete, como dirían los... Porque la otra vez uno de los problemas que quedó claro es que la renovación fue bastante
falsa, porque le enchularon las mismas micros amarillas en muchos casos. Perdone la poco docta manera de plantearlo, pero eso lo dice la gente, y lo dicen, ¿no es cierto? Y por eso es que tenemos vehículos que andan, que se quedan en pana, que funcionan mal, etcétera. Muy importante era, en ese sentido, adecuarlo a la infraestructura de la ciudad, porque esos orugas, yo lo he visto como tienen dificultades para doblar en Santiago, eso no parece razonable. ¿Quién fueron los genios que estuvieron detrás de esa decisión? Hay un aspecto aquí que, a propósito de esto de las frecuencias, porque uno de los más temas la gente demora, la frecuencia, incentivos perversos que tenían los contratos iniciales, como era, por ejemplo, esa cantidad de dinero garantizado, llevaran o no llevaran pasajeros, y nos teníamos, como somos chilenos por desgracia, y se expresa de la peor manera eso, de salir, ¿no es cierto?, con buses que no llevaban pasajeros, o hacer como que salían y no salir en la realidad. Eso yo lo denomino incentivos perversos, de un mal diseño del contrato. ¿Ah? Entonces, un viaje ideológico, bien, ideológicamente falso. Entonces, se corrige eso y se genera, por el contrario, incentivos que yo... ¿Qué es lo que es antónimo de perverso? Sería... Virtuoso. ¿Cierto? Bien, gracias. Virtuoso. ¿No es cierto? A mí me interesaría incentivos que digan, a mí me conviene llenar el bus, a mí me conviene hacer todo el recorrido. Es bueno para el negocio no llegar a la hora. Es bueno, no, ¿me entiendes? Porque a mí todavía me sigue sorprendiendo. Estoy poco en Santiago, pero veo con frecuencia buses casi vacíos. Yo digo, aquí hay algo mal, aquí no... Eso, si hay entonces estos incentivos virtuosos para que corrijamos, porque el problema es de mal diseño, y en parte el mal diseño, esta es la conclusión a la que yo llego, usted me perdonará por su intermedio, presidente ministro, pero yo entiendo que yo llegué a la conclusión de que los contratos fueron muy malos para defender los intereses del Estado y de los usuarios, y como de repente muy buenos para la empresa, digamos. ¿Eh? Eso era un poco a la conclusión que se llama. Termino con... aquí hay un indicador subjetivo que me parece interesante, la opinión de los usuarios. Hay que ser cuidadosos ahí para que no se lo capturen, pues, ¿no? Que estamos en Chile. Y la idea es que sea efectivamente por calidad. Eso son mis preguntas, creo. Y sobre todo insistir en eso, que revisemos, ¿no es cierto?, los otros factores, que no es solo los buses, sino también validadoras de pago, sistemas de soporte y todo eso. Gracias, diputado Venegas. Don Mario, le ofrezco a continuación la palabra a don Javier Hernández. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, a sus asesores, desearle el mayor de los éxitos, pero me parece estar repitiendo la sesión cuando vinieron a explicar el primer Transantiago. Y la primera pregunta que realicé en aquella oportunidad fue, ¿va a subir el pasaje, ministro? Y me aseguraron que no, que iba a bajar. Entonces, de repente uno queda con las dudas legítimas, digamos, de poder operar. El tema de los contratos, hay una norma en aplicación en Estados Unidos que no más del 30% podía tener del mercado una empresa. ¿Y por qué no se aplica acá en esta metodología? Así permite el ingreso de mayores competencia, porque yo creo que aquí hay un problema de falta de competencia que ha existido, y por lo tanto el Estado pasa a ser una especie de rehén de una o dos empresas o tres empresas, o las empresas que participan. Porque antiguamente el sistema funcionaba porque habían
no sé si cientos o miles de pequeños propietarios que tenían 1, 2, 3, 10 buses, 15 buses. Entonces, justamente nosotros buscábamos proteger en aquella oportunidad a aquellos propietarios y finalmente nos aseguraron que todo el servicio iba a funcionar y que se iban a respetar las condiciones, y no fue así. Entonces, me gustaría que dar una vuelta respecto, digamos, al tema del porcentaje de los contratos, como máximo, y permitir, digamos, una mayor participación. Y lo otro, digamos, respecto a lo que explicaba el ministro, en relación a que el pago por kilómetro recorrido, y hay un pago por flota. Yo esto lo desconozco, pero en definitiva no sé si es lo mismo que el CAE respecto, digamos, que aseguramos un negocio estupendo para los bancos, y aquí le estamos asegurando un negocio, una seguridad al banco. Y cuando la seguridad la tiene que entregar el propietario, no es el Estado el que tiene que amarrarse con el banco, porque eso puede hacer infinito el costo del pasaje, el subsidio, y por lo tanto creo que también tiene que haber una responsabilidad empresarial. Y ahí no me cuadra un poco el sistema, porque aquí me imagino, no sé, qué está pensando el Ministerio respecto, digamos, a los porcentajes de interés, porque el interés me imagino que el banco lo va a entregar en base al riesgo que tiene y el conocimiento de la empresa, si es cumplidora o no cumplidora de sus compromisos. Y eso, digamos, puede ser un problema de relativización, o ya tienen tomado, digamos, algún porcentaje que pueda ser difícil. Por lo tanto, veo que todos los problemas que se están traduciendo son en inspección, en control, que me parece bien en general que exista el control, pero no en incentivos, como decía el diputado Venegas, en el sentido de poder decir por qué yo me autoimpulso y hago el servicio de calidad que todos los chilenos quieren. ¿Ah? Quizás es un mecanismo que no es posible de llevar a cabo, por lo tanto es el momento, yo creo que, de mejorar, digamos, sustancialmente las condiciones en las cuales ha estado en proceso de crítica permanente el sistema actual. Y obviamente que preocupa, digamos, el hecho de que si esto no, las exigencias que le estamos dando va a generar un aumento de los costos del pasaje, o a través del subsidio, o a través del pasaje directo al pasajero, evidentemente que no es posible manejarlo, porque si nosotros entregamos un servicio y la gente va a encontrar que este servicio no mejora sustancialmente, obviamente que la situación ha amainado durante la época que llevamos de Transantiago, producto que se han incorporado algunas líneas del metro y se van a incorporar otras en esto. Por lo tanto, aquí también hay una especie de subsidio del Estado respecto, digamos, a mejorar, digamos, el sistema de transporte público, que en definitiva la gran parte de las distracciones de recursos están dados por el mecanismo de los buses, y nosotros por otro lado estamos inyectando indirectamente subsidios al sistema del metro, situación que pone en desventaja a las regiones, y eso es lo crítico de esto, porque nadie está en contra de mejorar un sistema de transporte público metropolitano, pero en definitiva todos los gastos que se van produciendo acá van en perjuicio de las regiones. Y se ha visto que el plan espejo que se tiene, digamos, respecto al Transantiago para las regiones, no tiene los mismos efectos que en regiones de mejorar, digamos, los sistemas, que en algunos casos sí de zonas extremas, y eso se reconoce, pero en definitiva todo lo que son las ciudades, las grandes ciudades o intercomunales, que muchas veces las distancias son de 30 o 40 kilómetros, incluso el pasaje es mucho más caro que los 30 o 40 kilómetros que tiene que transitar una persona en Santiago. Por lo tanto, aquí hay un desbalance efectivo de lo que significa, todo lo que significa subsidio del transporte a nivel nacional con respecto a Santiago. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hernández. Don Javier, le ofrezco la palabra al diputado don Jorge Sabaj. Señor diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente, para saludar al ministro, a sus asesores. Bueno, valorar en primer lugar que se modifique el mecanismo de pago de los operadores, que hasta el día de hoy solamente es por pasajero transportado y kilómetros recorridos. Se altera aquí la fracción
y también se agrega un pago por flota y pago por calidad, lo cual nos parece mucho más justo y como decía el diputado Venegas, yo creo que alguna componente sobre la evasión tendría que existir para poder provocar algún incentivo virtuoso, en el sentido, un incentivo que permita que el operador no le sea indiferente la evasión, sino que esté comprometido en reducirla al máximo. También en relación a los buses de 2 pisos, hay un debate técnico ahí, si que son estables, pero son rentables pero inestables. Yo no sé si ese debate ya está zanjado, que son estables y que no provocarían ningún accidente, porque en varias autopistas, entre ellas la de Litata, han habido algunos accidentes bastante graves por volcamiento de estos buses de 2 pisos, y siempre que hay un accidente se reactiva ese debate. Yo no sé si ese debate está resuelto técnicamente, si nos pudiera ilustrar el ministro. Y finalmente, y no lo menor, el tema siempre recurrente, algún beneficio para los pensionados, personas con discapacidad que pudieran tener alguna rebaja en la tarifa. El año pasado, cuando aprobamos un subsidio, el subsidio anterior, planteamos este tema y la verdad es que es bastante complejo. Yo entiendo que es complejo, pero habría que crear algún mecanismo, para eso está la ingeniería, de que podamos lograr que los adultos mayores tengan alguna tarjeta especial y que se pueda obtener alguna rebaja. Evidentemente que esto va a significar que en lugar que vayan bajando los costos van a ir subiendo, pero yo creo que el Estado tiene que hacer algo en esa materia, he dicho. Gracias, diputado Sabá. A continuación le ofrezco la palabra a don Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario. Algo en una reunión tuvimos la oportunidad de conocer hace un par de meses atrás con respecto a algunas de las ideas que se estaban planteando para el nuevo proceso de licitación, y tengo 3 o 4 preguntas. La primera es para entender mejor, porque creo que en ese momento también lo pregunté, pero no lo retuve lo suficiente. Si es que hoy día, y ese era un dato que manejaba, hoy día el Estado del Fisco pone cerca del 40% de los recursos y los pasajeros ponen cerca del 60%, y dentro de lo que pone el Estado, el 70% es del pasajero por pasajero transportado. Estamos hablando de que hay un porcentaje cercano al 90% de los recursos, o más del 80% de los recursos, que son provistos totalmente a la demanda, como una función casi lineal, como si fuera un costo por pasajero en la vida real. O sea, como si el costo de la empresa dependiera linealmente casi del número de pasajeros. Y evidentemente un recorrido que se tiene que manejar le tiene que pagar al chofer, que es un costo fijo, o medianamente fijo, al menos para el recorrido. El costo por la benzina, que puede variar en función de cuánto esfuerzo tenga que hacer el motor, por cuán lleno está, cuánto. O sea, hay variables, pero el costo fijo grueso está en la infra, está en los conductores. Por eso la infra me refiero a los buses, y no necesariamente en cuántos pasajeros lleva. Entonces, yo entiendo la dinámica de disminuirlo, pero me parece que sigue siendo insuficiente la disminución, considerando que, claro, los pasajeros es difícil cobrarles distinto, ¿no? Están los estudiantes que uno les cobra distinto, hemos habido muchos, y yo creo que es casi unánime el que los adultos mayores tengan que pagar menos, y quizás, como lo hemos conversado en reuniones técnicas al respecto, quizás en ciertos horarios en el transporte debiese haber, porque hay menor congestión, debiese haber, como el costo marginal puede ser prácticamente cero, que entren gratis nomás o paguen una tarifa como totalmente disminuida también en los buses. Entonces, la pregunta, ministro, es ¿cómo se configura dentro de una estructura de costos de un sistema tan complejo como el Transantiago el costo marginal cuando puede ser usado prácticamente cero? ¿Cómo se llenan los buses en los horarios de menor recurrencia para distribuir de una manera más uniforme el transporte, sobre todo aquellas personas que quizás pueden hacer trámite en otro horario, bajar los precios o hacer alguna forma, tanto para el oferente, es decir, para si está todo tecnológicamente distribuido, un incentivo para que el oferente pueda tener mayor nivel de concentración en las horas más valle, como también para el demandante, en el caso del consumidor, el ciudadano que se quiere movilizar
y poder ajustar eso de manera de que no se generen los pics. Es algo que no sé si está contemplado y en algún momento creo haberlo preguntado. En segundo lugar, me quiero sumar a lo que se ha expresado con respecto a la oportunidad de esta licitación, que no se va a repetir para este gobierno al menos, de generar una política para el adulto mayor, en materia de introducir algunos mecanismos que permitan que los nuevos operadores, por último, algunos operadores ya con una licitación nueva tengan que hacer algún trato diferenciado con aquellos pasajeros que tienen más de la edad de jubilación. Lo otro, ¿qué rol cumple Metro en esto? Con el proyecto que se discutió acerca de la expansión del giro del metro, que podría ir sobre tierra. Entonces, uno esperaría que una empresa con tanto prestigio, con tanto conocimiento y que brinda, yo creo, tanta seguridad a la población, entrar en esto. ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Cómo lo están vislumbrando? ¿Qué conversaciones hay también con Metro del interés de poder participar de una licitación tan importante como esta para que nos dé cierta garantía de poder utilizarlo? También tenía la pregunta del impacto en el precio. Yo no conozco los procesos anteriores, entonces no sé si es que cuando han habido licitaciones uno esperaría, o sea, dependiendo de los cálculos y las exigencias que se hagan, uno imaginará, bueno, las subastas, las competencias deberían estar en ciertos montos y eso debería impactar negativa o positivamente en el precio. Entonces no sé cuáles son las estimaciones y me sumo a esa pregunta. Y por otro lado, ¿cuáles los mecanismos para la continuidad del servicio? Es que es algo que no entiendo, porque a mí me parece de toda razonabilidad que haya un monto por la flota, para asegurar, y yo creo que al revés de lo que se objetaba, puede incluso disminuir los precios, porque le da una seguridad y por lo tanto reduce la incertidumbre y eso hace que el oferente baje los precios de su licitación, o sea, disminuye riesgo. Para mí es bastante claro que debería bajar los precios, pero no sé si es suficiente como para bajar el precio actual del pasaje, pero al menos de que si es que no lo tuviera. Pero ¿qué pasa con los buses después de esto? Porque si es que el Estado le va a financiar los buses, básicamente le estamos diciendo eso, ¿quién es el dueño de los buses después de que vence el contrato? ¿Qué pasa si es que... ¿Qué pasa con las cláusulas que no aparecen como nuevas? Porque acá nos presentaron las cláusulas que son como, por así decirlo, las innovaciones de la licitación. Pero yo al menos no conozco muy bien cuáles son las normas previas, entonces quizás sería bueno recordar, porque creo que hay cláusulas para la continuidad del servicio, pero el activo fijo no sé, o sea, en este caso no es fijo, bueno, sí es fijo, pero es un mueble. No sé de quién queda, de qué propiedad, qué cláusulas hay para, qué sé yo, que eso pase en la propiedad del Estado, si el Estado va a estar pagando los buses en el largo plazo, casi como un leasing, así como que le va a pagar, llega un momento que deberían ser de propiedad fiscal o qué sé yo. Entonces quería hacer esa última pregunta. Y bueno, con el tema de la evasión, que claro, no sale explícitamente, me imagino que estarán algunos de los otros componentes, pero no puedo dejar de preguntar si es que han evaluado la posibilidad dentro de esta licitación de incorporar medidas que puedan facilitar en el futuro o dejar la puerta abierta a la propuesta que han hecho los profesores Juan Carlos Muñoz con respecto a la tarifa cero. Es decir, que existan mecanismos nuevos de recaudación del financiamiento de este 60% que hoy día por los pasajeros al momento de pagar, y en vez de eso que sea a través de las liquidaciones de sueldo, que es una propuesta que cuando vino el profesor acá de Ingeniería de la facultad nos dejó a todos con ganas de saber un poquito más y nunca tuvimos una respuesta por parte del Ministerio de Transporte, por lo tanto sería interesante preguntar si es que una propuesta como esta es neutral frente a una propuesta como esa, cierra las puertas o las deja abiertas a eventual cambio en el mecanismo de financiamiento del Transantiago. Gracias, diputado Jackson. Le ofrezco a continuación la palabra al diputado Iván Norambuena. Señor diputado. Gracias, presidente. Yo comparto muchas de las inquietudes que aquí se han hecho, pero voy a mencionar de que aquí hemos recibido todos una nota de la Asociación Gremial y Unión Nacional de Pensionados de Chile, que es una aspiración que todos la compartimos y que este documento nada dice de ello. Y creo que debiera ser una preocupación también del Ministerio, sobre todo en esta licitación. Y yo pongo como ejemplo que en la provincia de Concepción, los dueños de las líneas de buses se pusieron de acuerdo entre ellos para acceder a un beneficio en la tarifa a los adultos mayores. Y
y yo creo que si hay un ejemplo así, como otro de un municipio muy chico, la comuna de Los Álamos, que es una de las comunas que yo represento en mi distrito, el municipio con su alcalde y su consejo se pusieron de acuerdo y destinaron recursos para subsidiar también el pasaje de adulto mayor en ciertos horarios, un poco ahí retomo, puede haber un mecanismo en ciertos horarios en la comuna de todo lo que es los taxis colectivos, que ha sido de gran ayuda y que otros municipios también lo van a imitar. Entonces yo creo que no hay que dejar pasar estas oportunidades. Esta carta además, imagino que el señor ministro también la tiene, es firmada por don Francisco Iturriaga, don Eduardo Carusi y don René Tapia, que creo es una muy buena oportunidad. Yo soy un poco pesimista con respecto a que puedan bajar los precios. Yo creo que no hay... aquí se está innovando, creo que es bueno lo que se está haciendo, hay que tener la esperanza de que va a funcionar bien, pero no dudo de que podamos llegar a la baja de precios. Y la pregunta que yo tengo, presidente, al señor ministro, es si han medido con esta nueva licitación el impacto del punto de vista laboral. Si aquí en esta comisión hemos recibido a muchos dirigentes representativos de las empresas que funcionan con el Transantiago y han habido diversas opiniones de la forma como han sido ellos afectados y la angustia y la incertidumbre de su fuente laboral desde, y aquí recordando lo que decía mi colega Javier Hernández, cuando nos vinieron a explicar hace algunos años atrás la forma como iba a operar, incluso nos dieron valores de lo que iba a recibir cada conductor del Transantiago y que se daba casi con certeza y seguridad que el nivel de un conductor del Transantiago iba a estar por sobre incluso de algunas profesiones en Chile. Y lo que me gustaría saber si esta nueva licitación y las que vengan tienen contemplado el impacto desde el punto de vista laboral. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hernández. Finalmente le ofrezco la palabra al... Discúlpeme, no hay ninguna ofensa en todo caso. Don Iván Norambuena. Finalmente, porque para que el señor ministro, el subsecretario, su asesora nos pueda dar respuesta a preguntas, intervenciones, Leopoldo Pérez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio al señor ministro y también responder un poco lo que planteaba el diputado Venegas. Sí, es que van saliendo preguntas al ir escuchando las demás intervenciones de los colegas. Señor ministro, ¿cuánto es el subsidio que hoy día se le otorga por rebaja de pasaje al adulto mayor en el sistema metro se consume? O sea, ¿cuánto se ocupa realmente? Por una pregunta, no tengo que responder ahora, pero me gustaría que tuviéramos el dato. Desde que partió el subsidio, hoy día ya es los 7 días de la semana, anteriormente eran ciertos horarios, de lunes a viernes, entre las 9 y las 6, hoy día son los, entiendo, 365 días del año en cualquier horario. Y quiero ver cuánto se está ocupando, porque es parte del subsidio también. Y cuando yo planteaba, para responderle un poco al colega Venegas, por su intermedio presidente, yo sé que involucra más gastos, es que vamos agregando más beneficios, pero lo que yo planteo es reorientar el subsidio que hoy día se otorga, porque yo pienso que, y una pregunta también para el ministro acá, y él como economista sabe, ¿qué otra industria de servicio, que preste servicio público, en este caso el transporte, con características monopólicas, porque el hecho de tener áreas de concesión o unidades de negocio, como se denomina, no existe competencia de otra línea, salvo en aquellos puntos que es el eje, el centro de la ciudad, que es donde converge la gran mayoría de las líneas, porque esto viene desde la periferia hacia el centro, y por lo tanto, en algunos puntos sí tenemos una oferta, en algunas comunas, una oferta muy grande, pero en otras, fundamentalmente las más pobladas y las que requieren mayor cantidad de transporte, son justamente la periferia, y por lo tanto son las que aportan la mayor cantidad de personas, solo una o dos empresas a lo más, pero más bien van por la periferia de las zonas de unidad de negocio. Entonces, que tenga este subsidio tan grande del Estado, o sea, una protección tan grande del Estado. Yo no sé qué otra industria de servicio acá, como los servicios eléctricos, que es una concesión, ¿verdad?, o como los sistemas sanitarios, que también son concesiones, tienen esta ayuda del Estado. Es cero. Entonces, ¿por qué no se puede rebajar incluso esto, pensar en el tiempo, que esto puede que vaya creciendo y no bajando, el ir no
que no se le esté subsidiando todo, o sea, generar lo que decía el colega Norambuena, los incentivos para que la empresa vaya captando más ingresos, y ese es 40 versus 60, bueno, sea 30 y en el tiempo a lo mejor ojalá hasta un 20, y no más que eso, porque la verdad es que yo creo que este país no está preparado para gastar esa cantidad de plata cuando tenemos otras prioridades como país bastante más importantes que subsidiar el sistema de transporte público como se está haciendo hoy día en Chile. A eso apuntaba, cuando yo digo el adulto mayor es a eso, porque hoy día los escolares es gratuito, que se hacía antes también, pero el beneficio lo compartía entre el dueño y el conductor de la máquina. Hoy día lo paga el Estado. Segregaron la educación media y la educación superior, incluso los 365 días del año, en todo horario. Entonces, bueno, a lo mejor habría que reevaluarse estas cosas, en beneficio del adulto mayor, que es una persona, un usuario mucho más responsable que el resto de las personas, con los beneficios, y es cuestión de ver en todo lo que es los programas sociales del Estado, en que el adulto mayor es una persona bastante más responsable que el resto de personas un poco más jóvenes. Entonces, en ese sentido apuntaba mi inquietud de considerar, a lo mejor por tramo, en el tiempo, en un programa, esto no es de la noche a la mañana, nadie tiene la plata para eso, pero por lo menos considerarlo porque es una señal que la tercera edad está esperando, y sobre todo aquellos que ganan las pensiones más bajas, que es una cantidad importante en Chile. Y lo último, ministro, me gustaría saber si usted nos pudiera informar, no ahora, pero después, de las empresas de la unidad de negocios que se van a licitar ahora el 2017. Me gustaría saber, porque lo más probable es que participen, quiénes son los actuales propietarios accionistas de Alsacia, Red Bull, STP y Express. No, quiero saber quiénes son los dueños de quienes, que lo más probable es que participan porque son... Gracias. Gracias, diputado. Espere, 15 segundos el diputado Hernández. Presidente, no sé si se ha evaluado la posibilidad, todos estos buses van con GPS, me imagino, están considerados. Vienen. Si eso es traspasable a una aplicación para el pasajero, que pueda determinar dónde viene el bus, si me puedo atrasar 5 minutos. Hoy día tecnológicamente no sé si es muy caro, es posible, o si se va a hacer definitivamente. Dígame qué parador le interesa. Esa aplicación está funcionando. Bueno, dicen que está funcionando la aplicación. Bueno, finalmente, como ha sido recurrente la citación de la carta de la Asociación Gremial Unión Nacional de Pensionados de Chile, ministro Andrés Gómez Lobo, la verdad es que deben haber por lo menos unos 4 o 5 proyectos de acuerdo de esta Cámara, y entiendo que del Senado hay a lo menos conocimiento de 2 que tengo, y por lo tanto hay un sentimiento. Yo creo que el Estado chileno tiene una deuda con los jubilados. Los jubilados años atrás se movilizaron, tiraron huevos, qué sé yo, y han también amenazado con salir a la calle en la marcha de los bastones, etcétera. Y yo le quisiera pedir al secretario que leyera esta carta para los efectos de la historia fidedigna de esta sesión y de este proyecto. Así que le ofrezco. Dice, la Asociación Gremial Unión Nacional de Pensionados de Chile, UNAP AG, se ha enterado por la prensa que el año 2017 corresponde licitar el transporte público Transantiago. Por tal razón solicitamos, como lo hemos hecho a las autoridades de gobierno, que en las bases de licitación se incluya una cláusula para que los oferentes consideren una rebaja en el pasaje para los pensionados, jubilados, montepiados y adultos mayores, ya que esto no tendría costo para el Estado y sería una gran ayuda a nuestro sector etario. Esa es la lectura de la carta. Bueno, más allá de si tiene costo o no tiene costo, lo que decimos es que aquí hay una deuda con este sector, y yo he querido, para la historia fidedigna, más allá si somos incumbentes todavía o no, el tema está en que esta es una inversión. O sea, los estados en general, incluso quiero decirle, señor ministro, que usted sabe que hay estados que son
menos desarrollado y más pobre que Chile, y sin embargo tienen estos beneficios. Y por lo tanto, quisiéramos que en este proyecto, como lo han recordado los compañeros, aquí hay una unanimidad en esta comisión y en esta corporación. No conozco una sola diputada o un solo diputado que realmente dijera estamos en contra de esta iniciativa. Lo otro, hacer esfuerzos, señor ministro. Yo sé que hay que hablar con don Rodrigo Valdés, que siempre el que seguramente hay que poner más recursos, pero es una buena oportunidad. Señor ministro, le ofrezco la palabra para que le dé respuesta a todas las preguntas, las consultas de los colegas, diputadas y diputados. Ministro Andrés Gómez López. Gracias, presidente. Ya que todos los diputados han mencionado el tema del adulto mayor, quisiera partir refiriéndome a eso, aparte de la carta, sin desconocer la demanda, que es muy legítima. Quisiera aclarar dos cosas. En primer lugar, que la política tarifaria público no tiene que ver con la licitación. Me explico. Cuando uno licita con una condición de pago, cómo opera el sistema actualmente, y es que uno licita tanto al operador tecnológico, a la AFT, a los operadores de superficie, al metro, con una tarifa, un mecanismo de pago, y dice yo le voy a pagar tanto, ¿no es cierto?, de acuerdo a pasajero transportado, o kilómetro, o frecuencia, y hace descuento. Es el costo del sistema. Los ingresos provienen de la tarifa al usuario y la estructura tarifaria al usuario, más el subsidio. A los operadores se le paga independientemente si el pasajero es adulto mayor, estudiante o un adulto no mayor. Y eso tiene un sentido muy claro, y es que en las zonas del país donde el operador recibe una tarifa menor por el estudiante, tiende a discriminarlo y evitar llevar a los estudiantes. Se genera un incentivo a tratar de discriminar en contra de los que tienen una tarifa más baja. De hecho, una de las preocupaciones que tenemos es que con el subsidio para los servicios en zonas aisladas, que dan un descuento 50% a los adultos mayores, que son precisamente los adultos mayores más pobres en nuestro país, donde estamos haciendo un esfuerzo muy importante por ayudarlos, tenemos alguna evidencia de algunos operadores que empiezan a discriminar. ¿Por qué? Porque les conviene llenar el bus con adultos no mayores que adultos mayores, o evitar llevar estudiantes, porque pagan menos. Por lo tanto, se produce una situación muy compleja. En Santiago, donde el operador recibe una tarifa independientemente de la edad o la calificación del pasajero, uno de los grandes beneficios ha sido que ya se disminuyó o se eliminó la discriminación contra los estudiantes que existía en el sistema antiguo. Por lo tanto, hay una separación entre lo que es el pago al operador y en lo que son la estructura tarifaria que pagan los pasajeros y el subsidio. Ahora, por lo tanto, no es algo que uno contemplaría en esta fase de licitación, sino que tiene que ver con la estructura tarifaria, y uno en principio podría aplicarlo antes de la licitación o después de la licitación. Son dos elementos distintos. Ahora, naturalmente que uno quisiera avanzar más rápido en un beneficio para el adulto mayor, pero eso tiene un costo. Hemos hecho un estudio el año pasado respecto a los costos que eso tendría, tanto en Santiago como fuera de Santiago. Fuera de Santiago tiene la dificultad que yo mencioné de que como los operadores ganan por el pasaje pagado, efectivamente se podría producir una discriminación en contra del adulto mayor. Pero además tenemos una restricción financiera fiscal que hay que reconocer, y por lo tanto en estos momentos no hay un espacio fiscal para ese beneficio, que por muy legítimo que sea. En febrero sí expandimos el beneficio en el metro a todo horario, como una forma de avanzar en esta dirección. Sin embargo, el Estado hace un esfuerzo muy importante, y esto hay que tenerlo claro: el subsidio no va al operador. El subsidio lo que hace es mantener la tarifa pública más baja. Si uno reduce el subsidio, inmediatamente el panel de expertos elevaría la tarifa. El pago al operador se mantiene constante, de acuerdo a las condiciones del contrato, ¿no es cierto? El operador se le paga por kilómetro, por PPT, no, es independiente del monto del subsidio. Si baja el subsidio, sube la tarifa pública. Si sube el subsidio, no sube la tarifa pública. Esa es la fórmula para explicar el impacto que tiene el subsidio, pero el subsidio no va al operador. Va a financiar los costos del sistema, que de otra forma tendría que ser financiado vía tarifa.
Pero lo que el Estado hace, un esfuerzo muy importante, en primer lugar en zonas, para servicios, zona aislada, que como dije son los adultos mayores más pobres, pero también en Santiago a todos los adultos, mayores y no mayores, con la finalidad de promover el transporte público y mantener la tarifa del transporte público mayor a un nivel menor que, por ejemplo, el taxi colectivo, que así igual sea una alternativa para todos los usuarios adultos y adultos mayores, una opción más barata que el taxi colectivo. Por cierto, de haber disponibilidad fiscal sería muy legítimo y una deuda que sería muy positivo saldar, pero actualmente, dada la situación fiscal, no se ve posible en el corto plazo y, como dije, es independiente esta licitación. Uno lo puede aplicar antes, durante o después, no tiene que ver con la licitación de estos contratos. Por eso me parece que esta carta confunde un poco eso de que uno no le puede imponer, como uno le paga al operador por otras fórmulas que no tienen que ver con el tipo de pasajero, y muchas veces ni siquiera con el número de pasajeros, sino por kilómetro. Lo que ellos plantean acá no es la vía de lograr ese beneficio, y sí lograr lo que se busca, que por muy legítimo que sea, tiene un impacto fiscal importante. Ahora, con respecto a algunos de los otros temas, el arriendo de terminales o depósito, hay que recordar que la modificación legal de la ley de subsidio, el 20.378, permitió al Estado arrendar terminales precisamente para proveer a potenciales entrantes a esta industria contar con terminales de uso público. Y como actualmente los operadores financian ellos los terminales y con un horizonte temporal mucho más bajo que el que estamos proponiendo, lo más probable es que surjan dos impactos. Lo que las empresas operadoras, sin tener que pagar los terminales, digamos, van a reducir su oferta de pago, o sea, va a reducir el nivel de pago que les tienen que hacer, porque ya no tienen que financiar los terminales. Esto puede ser un contrato de provisión de servicios que paga directamente la AFT, como se paga actualmente al operador tecnológico, el concesionario de información al usuario. Uno puede tener un contrato entre el Estado y el proveedor del terminal, y la AFT paga directamente al proveedor de los terminales, con lo cual reduce los costos para el operador, por lo tanto va a licitar un monto menor, pero el impacto más importante es que debería aumentar el número de interesados en la licitación, aumentar la competencia al momento de la licitación, al haber terminales que son provistos, que saben que si ganan ya tienen donde guardar los buses. Por lo tanto, nosotros creemos que aumenta la competencia, no debería aumentar los costos, porque actualmente alguien está financiando los terminales igual, ahora está incluido en el PPT de los operadores actuales. Eso debería disminuir y se paga directamente con un plazo más largo que debería disminuir esos costos. Con respecto a la consulta pública, bueno, la consulta pública fue entre abril y noviembre, participaron más de 10.000 personas, coincido con lo señalado por el diputado Venega, de que esa fue la consulta pública. Ahora es el cumplimiento legal de la consulta pública del documento de las bases propiamente tal, que es como una segunda consulta pública, tal vez un poco más especializada, un poco más detallada, donde no se recogen las prioridades que tiene la ciudadanía, que fue el propósito de la consulta pública entre abril y noviembre, sino ya aspectos mucho más técnicos que se puedan, y que por cierto, si hay, también una consulta pública, si hay sugerencias, si hay comentarios, eso se va a tomar en cuenta. Respecto al subsidio de ir reduciéndose en el tiempo, si uno ve la experiencia internacional, las grandes ciudades del mundo y algunas cercanas como Buenos Aires subsidian el transporte público más que en Chile, más que en Santiago. Tener sistemas de alto nivel de transporte público requiere subsidio del Estado, porque no es conveniente, no es justo tampoco que los usuarios paguen ese mayor costo. ¿Por qué el sistema actual requiere subsidio? Básicamente por tres cosas que lo he mencionado con anterioridad. Uno, se formalizaron a los conductores, lo cual aumentó el costo laboral del sistema. Se renovó toda la flota por buses que son Euro 3 o superiores. Un bus de estas características tiene el costo el doble de una micro amarilla antigua, que era básicamente un camión con un chasis de bus.
pero ha reducido mediblemente la contaminación en Santiago. La contribución del sistema de transporte público en la contaminación ha disminuido notablemente, pero eso ha tenido un costo, y el costo es este. Y se han introducido elementos tecnológicos que no existían antes, como la tarjeta BIP, que ha sido muy bien recibida por la población, sigue teniendo una evaluación muy positiva, y también los GPS, que precisamente permite lo que preguntaba el diputado Hernández respecto a todos los buses tienen GPS y existen predictores que le permiten a uno saber los tiempos de espera en cada paradero del sistema. También existe una consulta vía SMS, uno puede hacer 2 consultas gratis vía SMS para aquellos que no tengan un teléfono inteligente con capacidad de internet, que les da la predicción de los buses que arriban próximamente en cada paradero. Pero yo no visualizo que el subsidio vaya a disminuir. De hecho, yo considero que es una mala política pública disminuir los subsidios del transporte público, porque justamente con los crecientes problemas de congestión que estamos teniendo en nuestras ciudades, lo que queremos es fomentar el uso del transporte público, no disminuirlo. Entonces, si queremos tener un sistema de alto nivel que requiere una tarifa mayor, eso va a desincentivar el uso del transporte público. Con respecto a la licitación del medio de pago y tecnología, efectivamente estamos trabajando en ello, muy importante. Hicimos un RFI, un Request for Information, a los proveedores tecnológicos a nivel mundial, recibimos más de 50 respuestas, y a fines de este mes deberíamos estar publicando también el documento de la base de licitación de esa licitación. Así que ya viene, si no alcanzamos a fines de febrero, encantado en comienzo de marzo, hacer la charla análoga a esta respecto a los medios tecnológicos y los medios de pago. Pero hemos tenido una respuesta muy positiva de la industria a nivel mundial sobre cuáles son las tecnologías disponibles, la tendencia mundial también, por ejemplo, en medios de pago hacia sistemas abiertos, no sistemas cerrados. Esto quiere decir que uno pueda pagar con cualquier tarjeta bancaria o no bancaria, además de alguna tarjeta especial del medio de transporte. En Londres más del 50% de los accesos al sistema de transporte se hacen con tarjeta que no es la equivalente a la BIP, sino con cualquier tarjeta financiera, bancaria o no bancaria. Así que estamos próximos a publicar las bases respecto a ese tema. Respecto a la evasión, es un tema que nos preocupa. Por eso es importante mantener un incentivo al operador a través de un PPT, de un pago por pasajero transportado, y hay un equilibrio. Si uno pone todo el riesgo de demanda en los operadores, aparte que eso sale caro porque el operador va a cobrar por ese riesgo, genera incentivos perversos en el sentido de que vuelve a ocurrir lo que ocurría con la micro amarilla, y es que los buses empiezan a competir en la calle por los pasajeros, con todos los problemas de seguridad vial que eso genera. Hay que recordar que los accidentes en Santiago han disminuido a menos de la mitad de lo que eran antiguamente en el sistema antiguo, y también, si bien todavía existe un número alto de fallecidos en accidentes de tránsito que involucran un bus y queremos disminuirlo, es mucho menor de lo que existía antes. Pero el tema de la evasión, por lo tanto hay un equilibrio ahí de cuánto riesgo de demanda uno le asigna al operador. Queremos mantener algún riesgo de demanda para que no pierdan interés en controlar la evasión y en llevar pasajeros, porque uno de los problemas, y ahí contesto la pregunta del diputado Jackson respecto a la propuesta de Juan Carlos Muñoz, y es que si uno tiene un costo cero, si uno tiene un sistema donde la gente no valida, y uno no le puede asociar, por lo tanto, el pago al operador por pasajero transportado, ¿qué incentivo tiene para los paraderos? Se agudiza también otro problema que tenemos actualmente, y es el desincentivo a parar en el paradero. Con respecto a la flota, nosotros estimamos que el primer año se deberían renovar cerca de 1.500 buses por buses nuevos, porque todos tienen que ser Euro 6, además, todos los buses nuevos que se introducen tienen que ser Euro 6. Pero hay buses que actualmente no han cumplido su vía útil y por lo tanto van a permanecer en el sistema y pueden postular también con algo de buses, pero la edad promedio tiene que ser menor a 5 años. Y a medida que van cumpliendo su vía útil tienen que ir renovando por buses nuevos.
Con respecto a los incentivos perversos y virtuosos, este es un tema muy complejo que es de equilibrio nuevamente. Cuánto peso uno le da a una cosa y a otra es como un globo, uno aprieta por un lado y sale el aire por otro. Entonces son equilibrios difíciles de lograr. Nosotros ya tenemos experiencia en Santiago de más de 3 modificaciones contractuales importantes, el año 2007, el año 2009, el año 2012. Donde se han ajustado precisamente las fórmulas de pago y claro, se arreglan algunas cosas, pero se desatienden otras. Es un equilibrio complejo de lograr. Nosotros hemos tomado la experiencia que hemos acumulado en estos 10 años, más la experiencia internacional como de Londres, que también pasó por un largo proceso de ajuste en los contratos. Ellos pasaron 20 años probando distintos tipos de contratos. Nosotros creemos que hemos logrado un equilibrio que con ciertos ajustes que están incorporados acá logramos una mejora sustancial en la calidad de servicio. Pero probar con una fórmula radicalmente distinta, yo creo que podría ser muy riesgoso dado lo que hemos aprendido en estos 10 años. Y por lo tanto, vamos en una dirección de usar la información que hemos acumulado en estos 10 años para hacer los ajustes necesarios. Sobre la opinión de los usuarios que no se han capturado, la idea es hacer encuestas, por lo tanto va a ser difícil para los operadores saber a quién le estamos preguntando en esa encuesta. De hecho, ahora tenemos encuestas de satisfacción de usuarios que dan un panorama bastante más positivo de lo que dan otras encuestas más generales de opinión pública respecto al sistema. Hay operadores que logran una nota sobre 5, por ejemplo, 2 operadores que logran una nota sobre 5. Tenemos una diferencia en la opinión del usuario respecto a la calidad de servicio que ofrece cada operador y precisamente queremos usar esa información para dar un premio, para no meter a todos en la misma bolsa. Si hay operadores que logran notas tan altas, sobre 5, incluso algunos superiores a la evaluación de satisfacción que tiene el metro, queremos premiarlo y por eso se incorpora un mecanismo de premios a aquellos operadores que son sobresalientes en cuanto a esta encuesta de satisfacción de usuario. ¿Va a subir el pasaje? Nuestra estimación es que no, porque hay varias cosas que consideramos que debería reducir el costo del sistema. En primer lugar, la mayor competencia, al tener precisamente terminales públicos, entre otras cosas, la experiencia acumulada también con el sistema, el hecho de que van a haber nuevas líneas de metro y por lo tanto cada vez más los servicios se transforman de troncales a alimentadores. Ya no es necesario, una vez que esté operativa, piensen que cuando estén operativos estos contratos ya van a haber 2 nuevas líneas de metro en el sistema y por lo tanto van a ser más servicios con más un alto índice de pasajeros por kilómetro transportado que los servicios actuales. Por lo tanto, hay muchas cosas donde se puede optimizar y justamente nos permiten aumentar la flota, por ejemplo, que es uno de los principales elementos que creemos que nos está pidiendo la ciudadanía, que es el aumento de la frecuencia. También recordar que tenemos el subsidio, la ley de subsidio aprobada el año pasado, aumentan los subsidios a partir del año 2018, en parte para cubrir los costos de la nueva línea de metro, pero también bajo cualquier contingencia. Así que el pasaje al usuario no se estima que suba por este motivo. Ahora, si tenemos un alza generalizada en el precio de los combustibles, por cierto que es una inflación de costos que posiblemente se vería reflejado en las tarifas, pero con esta licitación estamos diseñándola de tal forma de que no impacte en los costos y no signifique un alza de tarifa. También con un límite a la variable que puedan licitar, o sea, con un techo a lo que puedan licitar. El pago por flota no es un seguro, eso se paga al operador. Ahora, él verá qué arreglo tiene con su financista, pero yo coincido con lo que señaló el diputado Jackson en que esto reduce el riesgo para el financista y por lo tanto debería reducir las tasas de interés y por lo tanto los costos de provisión de flota. Pero dejar muy claro que no es un seguro del Estado, es simplemente una fórmula de pago que el operador después puede, si quiere, prendarlo a favor de su financista. Eso es un asunto entre privados. Más bien, perdón, es como garantizar que no tengamos el problema de que de repente nos quedemos sin bucio o estén en tan mala condición que impacten el servicio.
Exacta. Bueno, más que nada evitar un problema financiero, porque los buses, hay que recordar, y esto respondo a otra pregunta del diputado Jackson, los buses actualmente son bienes afectos a la concesión. Por lo tanto, incluso ante la quiebra de un operador, los buses no pueden salir del sistema. Lo que busca esta fórmula es rebajar el costo financiero de renovación de flota y también garantizar de que si hay un operador que lo hace mal, eso no va a afectar los créditos como actualmente sucede con ni el algún usuario operador. ni los conductores. Exactamente. Con respecto, contestando al diputado Sabaj, que efectivamente el componente para la evasión es no eliminar el riesgo de demanda del todo, lo estamos manteniendo un 20-30% precisamente para mantener el interés del operador en controlar la evasión, ya que los operadores actualmente están invirtiendo en zonas pagas financiadas por ellos mismos, y creemos que es una muy buena, un muy buen signo. De hecho, pronto vamos a tener una zona paga definitiva, financiada enteramente por un operador que queremos que sea el modelo a futuro. Con respecto a la inestabilidad de los buses dos pisos, nosotros tenemos una norma, la misma norma europea de volcamiento de buses. Nosotros creemos que la norma chilena es bastante segura al respecto. Desafortunadamente tenemos volcamiento de buses de un piso y dos pisos. El otro día uno en Magallanes lo volcó el viento. Pero todos los buses nuevos interurbanos que entran en Chile tienen que cumplir la misma norma europea con un examen de volcamiento, un test de volcamiento con un cierto grado, con un peso arriba. Pero yo quisiera señalar que el caso de Londres, que tiene por muchos años buses de dos pisos, no se advierte que eso sea un riesgo en el transporte urbano necesariamente. Otras preguntas sobre el espejo. Yo quisiera señalar que, como ustedes saben, existen los recursos de espejo que nos permiten subsidiar muchos servicios a nivel regional y en 5 ciudades una reducción significativa en la tarifa en Concepción de más de 90 pesos, en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, en Rancagua, ahora en Villarrica con el perímetro de exclusión, y esperamos avanzar con el perímetro de exclusión en 7 o 8 ciudades más este año. Por lo tanto, estamos llegando con estos subsidios para favorecer el transporte público en las distintas localidades nacionales, incluyendo zonas extremas, por cierto, incluso servicio aéreo, las barcazas, y los subsidios son aisladas, que creemos que ha hecho una diferencia muy importante la conectividad que reciben particularmente en zonas rurales nuestros ciudadanos. Y también señalar que, porque se ha mencionado el tema del metro, el tema del espejo, yo lo he dicho en esta comisión antes, hace 2 años, que yo creo que el tema del transporte, de la infraestructura, tiene que verse en forma holística. No tiene sentido para una localidad pequeña hacer un metro. ¿Qué es lo que necesitan las localidades pequeñas? Son caminos. Y ahí es donde Vialidad está haciendo un esfuerzo muy importante, mucho más importante que la inversión en metro o el subsidio en el Transantiago, lo que gasta anualmente Vialidad, donde más del 95% de esa inversión es fuera de la región metropolitana. Y por lo tanto, si uno toma esta inversión en forma holística, uno dice, efectivamente se está haciendo en regiones lo que se requiere en regiones de infraestructura, que es los caminos secundarios, la pavimentación, y que es un monto de recursos a través de la Dirección de Vialidad, que es mucho más alta que el subsidio del Transantiago o la obra de metro. Creo que hay ciertas cosas que se pueden evaluar. La estructura tarifaria es interesante, esto de evaluar si tal vez como podría incluso aumentar los ingresos si es que uno baja la tarifa en cierto horario, como en metro, que uno tiene una tarifa diferenciada entre horario punta, horario valle. Eso es algo que podríamos evaluar, pero como dije antes, sería algo distinto a esta licitación, ya que van por carriles distintos. La tarifa pública va por un carril distinto que la licitación de los contratos y la fórmula de pago a los operadores. Pero me parece interesante eso. Hay otra cosa también que recogí que sería interesante evaluar. Esta fórmula, por ejemplo, de cuál es el límite de concentración horizontal, si es 30%, 40%, es algo que también
precisamente el publicar estas bases nos permite darle una segunda vuelta y lo podemos considerar también, pero hay un riesgo de que si lo ponemos muy estricto y no tenemos licitantes, hay que recordar que los operadores chilenos son los que han tenido mayor éxito en calidad de servicio y por lo tanto uno también quiere promover que los operadores chilenos puedan participar en esta licitación. Entonces hay un equilibrio entre el número de participantes y las reglas de concentración horizontal, pero lo de 40% no es una cosa, digamos, escrita en piedra, también es algo que se puede evaluar, al igual que la estructura tarifaria, yo creo que es algo interesante que se puede evaluar. El rol de Metro podría licitar actual en estos contratos, no hay ningún impedimento, no lo he conversado con el directorio de Metro, pero es una conversación que uno podría tener de que ellos también se interesen en licitar por uno de estos contratos, dado que además van a ser contratos más pequeños y por lo tanto más abordables, como una primera experiencia en operación en superficie. Así, también para contestar al diputado Leopoldo Pérez, en la configuración de estas 6 unidades de negocio, pasamos de 4 a 6, hemos hecho el mayor esfuerzo en que se traslapen 2 unidades de negocio en la máxima cantidad de recorridos posible, precisamente para que las personas tengan una alternativa y se produzca cierta competencia. Ahora, ahí corremos el riesgo nuevamente que los problemas de seguridad vial, pero creemos que es sano para los usuarios tener un poco más de competencia y por lo tanto se ha diseñado, en la base está el diseño de la nueva unidad de negocio, tratando de traslapar lo más posible que la máxima cantidad de usuarios tenga al menos 2 unidades de negocio que les sirvan en sus origen-destino. Obviamente no se puede hacer completamente porque entonces serían idénticos, pero se ha maximizado el nivel de traslape y tampoco en este contrato se le da una operación exclusiva a un concesionario, ¿ya? Tienen preferencia, pero no exclusión en su zona de operación. Los efectos laborales, hemos cuidado de resguardar los derechos laborales en esta licitación, mejorar la seguridad, que es una demanda de los trabajadores. Esta cabina sellada es una demanda precisamente de los conductores. Ahora, hay ciertas cosas que por nuestra legislación laboral y constitucional no podemos abordar, como por ejemplo la determinación de los salarios, pero hemos puesto mucho énfasis en el resguardar los derechos de los conductores y su seguridad, al igual que la de los usuarios. Los accionistas de STP a SACIP Repu le podemos entregar la lista completa porque no quiero, yo sé quiénes son los accionistas principales, pero muchas de estas empresas tienen varios accionistas, entonces para contestarle adecuadamente su pregunta prefiero entregar la información directamente a la aplicación. Eso, presidente. Va a llegar a la comisión. Yo le quiero agradecer al ministro, a su secretario, a su asesora. De verdad, estoy convencido que se ha escuchado y que ojalá esto venga a reparar los perjuicios originales de este sistema Transantiago, que se escucha a todos los actores, a la comunidad, a la participación ciudadana, a las modificaciones de concesiones, uso de vías. Yo estoy convencido de que entre mejor servicio de transporte público tenemos, no solamente en el área metropolitana, sino que en general en Chile, eso va a ayudar, sobre todo en las grandes ciudades, a descongestionar. Los usuarios tendrán una mejor calidad de vida. Y ojalá sea una materia que queda para la comisión. Nosotros tenemos que ayudarle al ministro y como comisión también a autogestionar este sueño de los adultos mayores, de la discapacidad. No podemos obligar ni presionar al ministro de Transporte en esta materia. Antes de terminar, ministro, en la próxima sesión nosotros vamos a terminar con mercado secundario. Hay un compromiso de su cartera para indicaciones, entiendo, y queremos en la próxima sesión terminar con este proyecto, aprobar este proyecto, si así lo estima la comisión, y le sugeriríamos, le rogaríamos que pudieran llegar en la próxima sesión las indicaciones del Ejecutivo.
Lo correcto sería decir vamos a votar. Vamos a votar. Aprobar, Vamos a votar. no podemos Vamos a votar. garantizar Tiene toda la razón usted. Vamos a votar. Si es que estiman conveniente, si no tampoco podemos no votar. Por haberse... Después no. Posteriormente, ministro, la idea es que nos pueda venir a informar, a darnos una claridad respecto de Uber, Cabify y otros, todas estas plataformas tecnológicas, y queremos después de mercado secundario continuar con este proyecto. Perfecto, presidente. Tengo una presentación lista para el proyecto de ley de plataforma en el servicio de transporte remunerado pasajero menor. Por haberse cumplido, le agradezco su presencia. Excelente la sesión.